Lo hemos conversado a lo largo de estos minutos. De acuerdo con el reporte más reciente de ONU Habitat, México es el quinto país con más consumo de agua per cápita en el mundo. Pero esto no debería de enorgullecernos. Por el contrario, hay zonas ya con un severo desabasto de agua, pero además se han registrado conflictos importantes por este líquido. Además de que, bueno, sabemos que el agua que de pronto llega a nuestras casas en muchas ocasiones no tiene la calidad necesaria para poderla consumir. ¿El agua que consumimos realmente vale lo que cuesta? Esa es la pregunta que hoy ponemos sobre la mesa. Saludo con gusto a Eduardo Manzanares y a Víctor Hugo Hernández. Señores, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Magda. Un fuerte abrazo. Víctor, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Y este tema que escuchando, bueno, pues estas conclusiones apocalípticas que hacía el invitado con Magda Bastida, Víctor, de la próxima guerra mundial podría ser por el agua. Mira, déjame te pongo esto, porque de acuerdo a los estudios más recientes de la Organización de las Naciones Unidas, pues cerca de 2 de cada 3 personas en el mundo, hablamos de más de 4.700 millones de habitantes, pueden verse seriamente afectados, por un lado por la escasez y por otro lado por la falta de la potabilidad del agua. Hablamos en este tiempo entonces de que el agua pudiese llegar a faltar, pero aparte pudiésemos llegar a estar recibiendo agua no potable, lo cual obviamente incrementa el problema. Si a eso le sumamos el cambio climático, bueno, pues al parecer esta predicción apocalíptica pudiese estar más cerca de lo que creemos. ¿Qué opinas, Víctor? Buenas tardes. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es un tema que sinceramente creo como sociedad deberíamos estar discutiendo permanentemente, no solo de manera eventual, y entiendo que la agenda luego nos obliga a tocar múltiples temas, pero el agua, créeme, es un asunto de supervivencia y se refleja en nuestras vidas diarias, ¿no? O sea, tu vida transcurre con normalidad hasta el día en que falta agua en tu casa. En el momento en el que falta el agua en tu casa, todo se trastoca. Quienes tenemos la bendición y la suerte de tener agua a través de un grifo, que no es la gran mayoría de las personas en este país, desafortunadamente. Y pues sí, los datos son tan alarmantes que incluso en este estudio que recientemente se hizo en el Foro de las Naciones a principios de este año, previo a la reunión de Davos de los países más avanzados, se pone el tema del agua, de la crisis hídrica en el mundo como uno de los 20 grandes retos que de algún modo la humanidad tiene que resolver, porque ya lo tenemos prácticamente encima. Y tiene que ver, pues bueno, con muchos factores. Es cierto, si nos ponemos a verlo a nivel mundial, bueno, no encontraríamos nunca una respuesta, porque cada país enfrenta su propia problemática y también la obligación de resolverlo a su manera y a su modo. Creo que debemos de pensar mucho en cómo podemos nosotros resolver nuestro propio problema. Me alarma ese dato que dice México es un país que cada vez está más desertificado. Me alarma saber la manera como el agua se desperdicia en este país a través de los sistemas de drenajes obsoletos que existen en la mayoría de las ciudades del país. Alarmante también la manera como hemos contaminado nuestros ríos y nuestros mantos freáticos por la ambición de empresarios, de empresas y la falta de operatividad de organismos que deberían de haber puesto orden desde hace mucho, como la Comisión Nacional del Agua o la Semarnap. En fin, es un escenario que sí nos debe no solo de preocupar, pero como dice la frase clásica, ocuparnos y ocuparnos ya de manera urgente, Lalo. Primer comentario. Así es, en el corto plazo, porque mira, déjame jugar un poco quizá a ser abogado del diablo, porque muchas empresas que hoy en día fueron contratadas, sobre todo por las administraciones públicas municipales, es decir, por los ayuntamientos, contrataron el servicio de administración y distribución de agua, así como el drenaje. Obviamente está mandatado en nuestra Constitución, artículo 4, que todos los habitantes tenemos derecho al agua de manera asequible, de manera obviamente suficiente, saludable y aceptable. Y aquí entran, digamos, en diversas situaciones en discusión. Por un lado está, bueno, la cantidad de personas en nuestro país que reciben agua entubada hasta sus casas, que de acuerdo al último censo de población y vivienda son cerca de 27.270.000 hogares, cerca del 78% de los hogares en México, que suman más de 35.156.000 viviendas. Entonces, digamos que ahí el gobierno, por un lado, se puede decir, hemos ido avanzando. El problema también radica en la calidad del agua, Víctor, pero
pero también las personas que decimos, es que me están cobrando mucho por el agua. Entonces, ahí te voy con lo del pequeño abogado del diablo. Si no queremos agua entubada y pagar por el agua que recibimos entubada, pues vayamos entonces con nuestras cubetas al río y regresemos cargándolas en nuestros hombros para poder tener el agua directamente y no pagarle a nadie. Claro, el principio de la frase también ya trillada, ¿no? De que Dios te dé el agua pero no la entuba, ¿no? Y de alguna manera tenemos que pagar por esa entubada y por ese traslado de agua. Mira, y también ese principio, no sé si la expresión sea falaz o engañoso, porque sí encierra parte de la gran problemática en este país. El agua, evidentemente, cualquier nación, país, estado, gobierno tiene la obligación de darte agua. Es una, digamos, es una obligación, digamos, de naturaleza. Pero hay que ver en qué condiciones. Mira, en promedio, tengo este dato, según la ONU, según la Organización de las Naciones Unidas, cada individuo tiene derecho a gastar unos 100 litros de agua, entre 50 y 100 litros de agua diario para su consumo personal. Y esos 50 a 100 litros, claro que tienes toda la libertad y el derecho a que se te doten y se te den por obligación. El problema es que en este país consumimos entre 380 y 400 litros por persona. ¿Qué pasa con ese excedente? ¿Y sabes por qué consumimos tal cantidad de agua? Porque nunca nos ha faltado el agua en muchas partes. Tenemos esa cultura del desperdicio. ¿Cuántas veces, y hay que ser honestos, dejas prendida la regadera esperando 5 minutos para que agarre la temperatura que quieres cuando hace invierno? ¿Cuántas veces te lavas los dientes con el grifo abierto totalmente en lugar de utilizar un vaso de agua para lavarte los dientes, ¿no? En fin, ¿cuántas veces jalas el sanitario para desperdiciar, no sé, 20, 40 litros de agua en cada jalón? Aquí tengo el dato, cada vez que jalas el sanitario estás desperdiciando 12 litros de agua. 40 litros gastamos en promedio cuando lavamos los trastes, en promedio. 50 litros al darnos un regaderazo. Y entre 80 y 100 litros cuando nos bañamos, dependiendo. Hay gente que se baña con tina, hay gente que se baña 2 horas, 3 horas, se mete y deja que el agua corra y corra y corra. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Claro, habrá también las problemáticas agrícolas, habrá también lo que ya hemos visto. Pero mira, independientemente de... nos tardaríamos todo un día analizando toda la problemática del agua y no terminaríamos, pero sí creo que cada quien debe empezar a ponerse las pilas y las autoridades ser más enérgicas y exigentes y meter orden. Esa es la palabra, yo así lo califico: orden, voluntad política más recursos si queremos tener agua el día de mañana. Claro, y es un tema de corresponsabilidad, tú lo has dicho, Víctor, es un tema de ser corresponsables. Por un lado, los gobiernos nos tienen que garantizar el abasto del agua en cantidad suficiente y en calidad óptima, porque eso, vaya, es un derecho ineludible, pero por otro lado nosotros tenemos la obligación también de cuidar lo que tú has dicho. Vaya, es un reflejo de prácticamente toda la República Mexicana, de norte a sur, de este a oeste, porque al lugar donde vas puedes ver gente regando su jardín, lavando el carro con la manguera, desperdiciando el agua y sin hacer cosas que nos llegasen a beneficiar a todos. Y cuando les preguntas y les dices y les reclamas, te dicen, pues yo lo pago. ¿Y qué? El problema es ese, ¿no? Ese individualismo que no nos deja ver más allá de lo que probablemente nos pueda pasar en el corto, mediano plazo, que es una falta de agua en el mundo, incluyendo a México. Vaya, vaya situación, vaya tema, Víctor. Sí, una sociedad egoísta, una sociedad que los que tenemos el agua no tenemos ese sentido de conciencia social y de gravedad del asunto. Y los que no lo tienen lo saben perfectamente bien, porque ya se vive en muchas partes del país, los famosos tandeos, ¿no? Hay ciudades que no tienen agua unas cuantas horas nada más al día y mira que entonces empiezan a valorarla. Pero también debo decirte algo, el agua en México está muy subsidiada, ¿eh? No conozco todos los sistemas operativos, pero sí te puedo decir que prácticamente el 90%, si no es que más, de los sistemas operativos de agua en el país, y seguramente lo mismo está ocurriendo en Veracruz, están quebrados. Esto es, trabajan con números rojos, porque el agua sí se subsidia. Pagamos mucho menos de lo que realmente vale el agua, eso hay que decirlo. No pagamos lo que realmente vale el agua, porque hay una cuestión y una concepción social, hay una cuestión de necesidad, digamos, y de obligatoriedad, como bien lo hemos analizado, pero eso no debe de quitar que tomemos conciencia de que es un recurso que nos estamos quedando sin él, desafortunadamente.
Así es, y el tiempo se nos ha acabado, Víctor. Yo nada más concluyo porque también hay grandes acaparadores de agua. $486.5 por acre pie, que equivalen a 1.233 metros cúbicos de agua. En eso se está cotizando en la bolsa de Nueva York, en el Nasdaq, el agua hoy en día. Imagínate hacia dónde vamos a llegar. Querido Víctor, te agradezco como siempre, un placer, un gusto siempre poder charlar contigo de estos temas de interés para nuestra audiencia y nos veremos mañana. Un tema muy apasionante. Lalo, un último comentario. Hay 43 focos rojos en el país que de una u otra manera representan problemas de muy complejos a elementales, pero hay 43 grandes problemas hídricos en el país que implican cuestión social, cuestión de legalidad y cuestión de deterioro de nuestros mantos freáticos. Ese es el dato. Te dejo, Lalo. Buenas tardes. Ese es el dato y eso es lo que hay que tener en cuenta. Muchas gracias, Víctor.